lo primero, daros la bienvenida y daros las gracias por asistir de manera presencial a este evento y también de manera virtual, ¿no? Que hemos intentado, bueno, esto ya se ha repetido en varias mesas, hemos intentado crear esta fórmula para poder llegar al mayor número de personas posible. La mesa que toca ahora, aunque esté yo aquí moderando sola, en realidad esta mesa ha sido coordinada por 3 personas, la doctora Sara Cagliero y la casi doctora Carla Barrio. Y bueno, simplemente también agradecerle a mis compañeras, ¿no? el haber trabajado sobre la organización de esta mesa en los últimos meses. La mesa se titula Entre precariedad, pandemia y nuevas posibilidades, jóvenes e investigación feministas. Antes de comenzar, voy a presentar o a introducir a mis compañeras de mesa. Antes de comenzar, también voy a hacer una pequeña aclaración. Esta mesa será tanto en castellano como en italiano, ¿vale? Sara hará un poco de intérprete en caso de que sea necesario. Así que yo me caracterizo por hablar súper rápido. Hoy voy a intentar hablar como, no sé, más lento, ¿vale? En caso de que no se entendiese algo, una vez que estén hablando las ponentes en italiano, por favor, la gente que esté en la mesa, o sea, que esté en la sala, levantad la mano. Entonces esa será como la señal de que Sara tiene que traducir. Y a la gente que estéis en Teams o en YouTube, lo mismo, ¿vale? Hacer algún tipo de comentario por el chat y de esa manera, pues, Sara nos ayudará un poco con el tema de lenguaje. También deciros que, bueno, esto es una mesa diferente en el sentido de que esta mesa la hemos pensado a nivel de conversatorio, ¿vale? Y, bueno, la idea es plantear determinadas preguntas a las personas que están en la mesa para poder hablar de cómo son los procesos de investigación en una institución neoliberal como la universidad y, sobre todo, cómo la precariedad afecta y de qué manera nos ha afectado el COVID al tema de la precariedad en los estudios, en la investigación con perspectiva de género. Así que voy a presentar a las ponentes. Comenzaré por Caterina. Caterina Peroni es doctora en Sociología del Derecho y es investigadora en el IRPPS-CNR, en el proyecto VIVA, que también se llama Monitoreo, Evaluación y Análisis de Intervenciones para Prevenir y Combatir la Violencia contra la Mujer. Desde 2017 es profesora asociada a la Universidad de Padua, donde coordina también el máster en Criminología Crítica. Sus principales campos de investigación, enseñanza y estudios son los estudios feministas. Y en marzo de 2020, con la emergencia del COVID, junto con un grupo de investigadoras y mujeres precarias, crea lo que se denomina Unicovid 2020, que es un colectivo nacional de investigación y movilización en el campo de la investigación universitaria y pública. Unicovid 2020 ha administrado también 500 cuestionarios sobre las condiciones de vida y de investigación durante la pandemia, cuyos resultados se presentarán en breve. También tenemos a continuación en este caso a Sara Cagliero. Sara Cagliero es doctora en Humanidades con mención en Estudios de Género y tiene una beca postdoctoral SECTI en la URB. Luego, Eleonora es estudiante de doctorado en Economía y Sistemas Complejos en la Universidad de Turín y sus intereses de investigación abarcan tanto las cuestiones epistémicas de la economía, haciendo hincapié en la necesidad de introducir nuevas metodologías en la disciplina económica, como también de trabajos aplicados. En cuanto a los trabajos aplicados, se centra sobre todo en el papel de las políticas públicas para contrastar las desigualdades, especialmente en lo que respecta al mercado laboral y la educación pública. Es activista del movimiento feminista y pertenece a la Universidad Manifesta, una red de trabajadoras precarias de la universidad, donde también está su compañera Caterina. Luego tenemos a Joaquín. Joaquín es licenciado en Sociología y máster en Estudios Feministas y de Género por la UPV y es recientemente doctor en Estudios Feministas y de Género. Joaquín también pertenece al seminario SIMREF y sus campos de investigación son experiencias de subjetividades LGTBI, masculinidades y feminismos. Por último, tenemos a Lionel Delgado, que es filósofo y sociólogo, tiene un máster en Sociología de las Políticas Públicas por la Universidad de Zaragoza y es doctorando de Sociología por la Universidad de Barcelona. Miembro también del grupo CRIT, Creatividad, Innovación y Transformación Urbana, del Observatorio de Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández y codirige el proyecto Hombres contra el Patriarcado. Además de su labor de investigación, es divulgador, tallerista y formador en temas de género, política y sociología de las relaciones. Y por último, yo soy la doctora Alicia Valdés, soy profesora asociada en la UB y bueno, mis campos de investigación son sobre todo la subjetividad política, el psicoanálisis lacaniano y la epistemología feminista.
Así que nada, voy a introducir un par de notas sobre la mesa, más que nada para que veamos desde qué perspectiva queremos analizar hoy en este conversatorio la universidad. Entonces, bueno, digamos que partimos de la idea, ¿no?, de que el carácter neoliberal de la universidad supone la imposición de un marco muy hostil y con muy pocos recursos para estudiantes y para investigadoras desde la perspectiva feminista. Este marco neoliberal se puede observar, digamos, en dos niveles diferentes, ¿no? Por un lado, podemos entender a la propia universidad como una reserva de políticas patriarcales y neocoloniales, y en otro nivel donde podemos ver cómo afecta esta neoliberalización de la universidad, o este carácter neoliberal de la universidad, es precisamente en las situaciones de precariedad en las que nos encontramos, ¿no? Como bien hemos ido observando y hemos ido escuchando y analizando a través de las mesas que han precedido a esta, lo que estamos viendo es que muchas veces los contratos a los que podemos acceder o los contratos que se nos ofrecen son contratos muy precarios, contratos con una temporalidad muy corta, ¿no?, vinculada normalmente a proyectos también de corta duración o media duración, pero no con gran continuidad en el tiempo. Y asimismo, como apuntaba Victoria ayer, ¿no?, pues el tema de lo difícil que es también encontrar financiación para determinados proyectos que se hacen desde la perspectiva de género. Siendo este el panorama tan desolador que nos deja la universidad, digamos, esta mesa plantea hacer un claroscuro, ¿no?, dentro de esa narrativa del fatalismo que nos puede traer la universidad. A mí me gustaría utilizar esta mesa, o me gustaría que esta mesa se pensara como un espacio de convergencia y un espacio donde compartir, ¿no?, nuestras realidades e intentar exaltar la importancia que tiene realmente la generación de redes feministas entre investigadoras, estudiantes y otros colectivos universitarios, ¿no?, que siempre nos acabamos olvidando a personas subcontratadas o al propio PAS. Si la situación ya es bastante desoladora de por sí en la Universidad Neoliberal, el COVID ha afectado mucho, no solo a temas, por ejemplo, de financiación, etc., o contratos, que es lo que más o menos tocaremos hoy en el conversatorio, sino que ha sido devastador a la hora de crear redes feministas, sobre todo en personas que acaban de entrar, digamos, a la academia con este rol de investigadoras, ¿no?, en el sentido de que nos ha fragmentado mucho y nos ha individualizado mucho la investigación con todo esto del teletrabajo. Así que no me voy a enrollar mucho más, porque yo luego soy muy tiquismiquis con los tiempos. Entonces, como ya empecé yo aquí, pues mal vamos. Si os parece, la idea es hablar sobre determinados temas. Yo voy a ir lanzando preguntas a las personas que me acompañan hoy en la mesa. Empezará Eleonora contestando las primeras preguntas y sentíos completamente libres de aplicaros las preguntas o luego plantearlas después, ¿vale? Me aseguraré de que quede tiempo para que podamos conversar no solo entre nosotras en la mesa, sino también con vosotras. Así que nada, gracias de nuevo. La primera cosa de la que me gustaba hablar o quería hablar con vosotras es precisamente de esa experiencia vivencial, ¿no?, de esa experiencia personal o de esa vivencia que se tiene de manera diferencial dentro de la universidad. Por lo que la pregunta sería: ¿cómo te afecta diariamente el carácter neoliberal y su falta de perspectiva de género en tu día a día en la investigación, ¿no? Y si tú crees, o si vosotras creéis, que la pandemia ha podido reforzar esas dinámicas. Grazie mille Alice. Prima di tutto spero di non rompere il microfono mentre parlo, e in secondo luogo spero che riusciate a capire quello che dico. Se qualcosa non è chiaro vi invito nuovamente ad alzare la vostra mano. Ok, grazie. Ad alzare la vostra mano e proviamo a commentarla insieme trovando un terreno di comunicazione comune. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, credo che sia utile cominciare dicendoci che ovviamente la matrice neoliberale dell'accademia ha un peso non indifferente su quella che è la mia esperienza di dottoranda, di persona che vorrebbe guadagnarsi il pane campando dentro le strutture universitarie italiane. Credo che tra l'altro sarà interessante nel corso di questa nostra chiacchierata far emergere le analogie e le differenze tra come funziona l'università in Italia e come funziona quella in Spagna, e secondo me
quello che troveremo alla fine di questa discussione sarà un campo comune di problemi e magari anche, spero, una piccola cassetta degli attrezzi per iniziare a pensare come risolverli. La mia esperienza personale evidentemente è intrisa, è imbevuta di questo taglio neoliberale che l'università ha, non perché sono io che sono speciale, ma perché tutta una serie di elementi della trasformazione in chiave neoliberale dell'università, penso ai tagli, a tutti i tagli al finanziamento pubblico, alla progressiva compressione dello spazio del dibattito dentro all'università, penso alla precarizzazione delle nostre vite, sono elementi che hanno finito per incidere sui percorsi di ciascuna e ciascuno di noi. In particolare credo che non possiamo... Ok, credo che non possiamo non parlare di come la retorica dell'eccellenza e della meritocrazia hanno inciso sulle nostre esperienze, per cui ci è stato continuamente raccontato che dobbiamo essere migliori, dobbiamo superare i nostri colleghi e le nostre colleghe per sperare di avere un posto di lavoro, e dunque siamo state messe continuamente in competizione, e questa competizione è esattamente il prodotto di quella storia, di quel modo di raccontare l'università che negli ultimi 30 anni, ma anche prima, ci è stato imposto. Dunque questa retorica dell'eccellenza altro non ha fatto se non creare una guerra tra poveri, tra ricercatori e ricercatrici di serie A e di serie B, della Liga e della Sottoliga, non so come si chiama la serie B in Spagna. E tutto questo ha profondamente a che fare con la dimensione di genere che attraversa la nostra esperienza di persone e di ricercatrici, perché in tutto questo meccanismo ipercompetitivo ci siamo trovate a dover performare un ruolo, a dover essere aggressive, ha detto qualcuno nel recente dibattito italiano, non so se la notizia è giunta anche da queste parti. No? Parlare più piano, Ok, più lentamente. va bene, grazie. Un famoso professore italiano ha dichiarato che le donne hanno meno successo perché sono poco aggressive, e purtroppo forse è anche vero. Io non credo che sia una cosa, credo sia stata detta molto male come cosa, ma credo sia una cosa su cui dobbiamo interrogarci, e soprattutto che ci porti a ragionare non tanto su come diventare più aggressive noi, su come stare in quel campo di competizione, ma su come cambiare un sistema. Okay. Ma su come cambiare un sistema che ci impone questo tipo di aggressività, di atteggiamento, di performance. Credo che poi un'altra dimensione sia quella delle relazioni di potere che attraversano i campi delle nostre ricerche, e il tipo di atteggiamenti diversi che emergono nella nostra vita quotidiana dentro all'accademia, e credo che anche su questo una prospettiva femminista possa aiutarci a trovare un altro modo di stare in relazione. Sono veramente dispiaciuta per te che dovrai tradurre tutto questo. Un altro modo di stare in relazione. Io credo che, e poi mi taccio perché forse sto già sforando i tempi, in ultimo il taglio neoliberale, il marco neoliberale, come lo chiamavi tu, dell'università, crei un ulteriore problema dal punto di vista della normalizzazione dei saperi. I saperi sono sempre più schiacciati su una certa linea da cui non possono uscire, e credo che invece rendere l'accademia un'istituzione più plurale, dove la didattica e la ricerca riescano a restituire contenuti di diverso tipo, sia una delle missioni che dobbiamo darci. Grazie. Vale, desde el mundo virtual me piden un resumen, entonces intentaré hacerlo, ¿vale? No seré muy, espero ser el más fiel posible a lo que comenta Eleonora.
digamos que el punto fundamental es decir cómo en realidad la universidad neoliberal ha creado un sistema muy competitivo, ¿vale? En particular para las jóvenes generaciones, y que ha creado entonces un mecanismo en Italia, pero podríamos llevarlo también al contexto aquí, entre, ¿no? En lugar de cooperar y crear conocimiento conjunto, ¿no? Tenemos que competir para una plaza, para un espacio o lo que sea. Y que esto, ¿vale? Se traduce aún más si le damos una lectura de género. En particular, bueno, afirmaba que ha habido unos comentarios poco felices de un famoso profesor italiano justo ayer, que dijo, ¿no?, que las mujeres tenían más suerte en el ámbito académico, pero sino vivencial en general, porque somos menos agresivas, ¿no? Y lo que comentaba Eleonora es que no depende tanto del nivel de agresividad, que también se podría asumir que así, sino que cómo cambiamos el sistema para que sea un sistema más plural, ¿no?, en la cual no es obligatorio competir y en la cual no es obligatorio ser agresivas de por sí. Y que por último, desde su punto de vista, el corte neoliberal que se ha dado a la universidad en los últimos años tiene también ha tenido también el efecto negativo de homogeneizar un poco lo que son los conocimientos que se crean y que se producen a nivel universitario, cuando en realidad muy probablemente, ¿no?, tendríamos que imaginarnos una universidad como un espacio plural, un espacio de conocimientos en la cual también puede haber debates, ¿no?, pero que haya esta pluralidad que un poco se ha perdido. Grazie mille. Vale, pues hola, buenas tardes. Antes de nada, quería dar las gracias por haberme puesto en la mesa de jóvenes e investigación feminista. Me hace mucha ilu. Esta es un comentario tonto, pero está relacionado también con... Tuvimos una conversación respecto a las preguntas que nos enviaste también en el grupo de Simref de Euskal Herria, ¿no? Con Marta Luxán, que está aquí, con Marta Barba, que hubiera querido estar, pero no ha podido venir. Y bueno, nos dimos cuenta también que hablamos también desde una posición bastante particular, ¿no?, cuando pensamos en universidad y neoliberalización o en universidad capitalista, precisamente por haber tenido experiencias distintas, ¿no? Por un lado, porque la realidad de las universidades catalanas no tiene por qué ser la de las vascas de la misma manera, a pesar de que haya muchos elementos en común. Y por otro lado, pues por ejemplo, porque Marta ha hecho su tesis con una beca predoc, yo nunca he tenido una beca predoc, mi precariedad ha estado más relacionada con tener que compaginar dar clases con hacer la tesis, por ejemplo, u otros trabajos de investigación, como que veíamos que era un poco un terreno pantanoso hablar de nuestras precariedades cuando son bastante diversas, a la vez que puede haber elementos comunes. Entonces, bueno, os voy a soltar algunas ideas... Uy, perdón, micro. Algunas ideas que estuvimos comentando, que son así cosas breves que se nos ocurrieron, ¿no? La primera cuestión era que igual decir universidad neoliberal ahora mismo es decir poco, ¿no? Que igual se ha quedado en una palabra como yo sospecho que bastante vacía, ¿no? Neoliberal. Es como se aplica tanto el adjetivo a un montón de cosas, ¿no?, que igual, bueno, no teníamos una respuesta clara, pero igual que había que pensar también que estamos trabajando en una universidad capitalista en un contexto concreto, en un momento muy concreto del capitalismo, ¿no? Y bueno, que eso impone obviamente unas condiciones particulares que ahora Leonora pues, ha puesto encima de la mesa bastante claramente, pero que luego también la universidad tiene como sus particularidades graciosas. No sé quién lo mencionaba ayer, pero bueno, si nos ponemos a mirar a los cuadros que tenemos aquí colgando, es obvio que este contexto de capitalismo hipermoderno se combina con una especie de feudalismo extraño, decimonónico, una cosa rara, ¿no? Una especie de sincretismo de tiempos, ¿no? Y que también igual hay que pensar a dónde nos va a llevar esto. Quiero decir, probablemente estamos en una especie de línea roja que estamos a punto de cruzar, si no hemos cruzado ya, hacia el colapso capitalista y una serie de cosas que seguramente afectarán a la universidad de una manera que igual todo lo que estamos hablando hoy dentro de 10 días empieza a dejar de tener sentido, ¿no? Entonces la incertidumbre ahí es también un factor fuerte y feo. Y la segunda cosa que se nos ocurría era, a raíz de la pregunta de cómo nos afecta el neoliberalismo y la perspectiva de género del neoliberalismo, ¿no?, o la falta de la perspectiva de género. Y ahí lo que se nos ocurría es que no había
una falta de perspectiva de género, ¿no? El neoliberalismo universitario actualmente tiene una perspectiva de género y es peligrosa. Quiero decir, nos referíamos o se nos ocurrían pues, ideas como las que mencionaba ayer Victoria Ferrer Pérez en su presentación, ¿no? De hasta qué punto género se está convirtiendo en una moneda de cambio, siempre y cuando la plantees según de qué maneras, ¿no? Se está investigando mucho, se están haciendo muchas convocatorias, etcétera. Entonces, bueno, estamos un poco en un proceso también de marketización del feminismo dentro de la universidad, ¿no? Y con eso relacionado, bueno, lo que en anglicismo se llama purple washing, ¿no? Nuestra universidad, por lo menos no parar de recibir premios sobre su maravillosa gestión de género y el premio de Macunde y el premio de tal y el premio de cual, ¿no? Que tiene mucho que ver, en nuestra opinión, con la adopción de una premisa que es la idea del feminismo como una cuestión cultural, ¿no? De valores, de representaciones, etcétera, que es, si lo pensáramos, sería igual una dimensión, ¿no? de todo el pensamiento feminista, pero desde luego no la única, ¿no? Entonces la universidad empieza a moverse de forma muy, muy cómoda en algunos aspectos del feminismo, ignorando otros, como por ejemplo pues, el aspecto económico o el aspecto político, ¿no? del feminismo. Y eso, ahí hablábamos también, pero como ya lo ha mencionado Leonora, esta retórica de la excelencia, este tema de sistemas de acreditaciones y de publicaciones y de cómo nos afectan. Y bueno, una idea que se nos ocurría era hasta qué punto se hace visible este sistema de competición precisamente cuando lo encarnan sujetos mujeres, ¿no? Es decir, que cómo se nos hace incluso más visible y es mucho más fácil hoy en día en la universidad decir esta es una trepa que este es un trepa, ¿no? Es decir, esas dinámicas de pisoteo de cuello y de competición salvaje que los hombres hemos encarnado o han encarnado en la universidad de forma habitual y cotidiana, que son invisibles y que solo ahora en algunos momentos, cuando algunas mujeres intentan hacer su camino, parece que las empezamos a visibilizar, ¿no? Incluso esas mujeres son doblemente castigadas por intentar encontrarse un espacio en la universidad, ¿no? Hasta ahí. Okay. Río. Buenas, perfecto. A ver si no salta el micro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la asistencia a la reunión, ¿no? Es un gusto poder compartir mesas con gente a la que admiro tanto y también que poder participar, ¿no? de estos debates tan interesantes en torno a cuestiones tan valiosas, ¿no? Yo vengo en calidad quizás de joven, todavía no doctor, que está sufriendo en las espaldas y en las propias carnes todo el proceso de la tesis. Me encuentro en el último año, así que voy a hablar un poco desde conocimiento situado, mi propia experiencia en todo el proceso de la tesis y, bueno, la vivencia de la pandemia, ¿no? Haciendo un spoiler rápido, pues yo me encuentro dentro de ese porcentaje altísimo de personas dedicadas a la investigación predoctoral que toma antidepresivos y ansiolíticos. Todo el proceso de la tesis me ha machacado mucho y me ha hecho explotar tendencias que posiblemente ya estaban antes, pero que las condiciones de precariedad y de inestabilidad predoctoral pues las acentuaron, ¿no? Poner un poco de historia. Yo comienzo, bueno, mi trayectoria académica, profesional en la investigación predoctoral es irregular. Yo empiezo sin contrato, lo consigo a posteriori. Comienzo compaginando la tesis doctoral con ser rider en Globo, porque era uno de los pocos trabajos que me dejaba cierta libertad de horario para poder doble explotarme de manera masiva y ser doblemente tener máxima disponibilidad en dos trabajos, tener máxima flexibilidad y máxima inestabilidad en dos frentes, ¿no? Quería buscar formas para poder ausentarme una semana y dedicarme 100%, 8 horas, 9, 10 horas a escrituras de artículos, pero luego poder explotarme otras 8, 9, 10 horas para poder pagar el alquiler en una ciudad gentrificada y neoliberalizada como es la de Barcelona, ¿no? Así que bueno, tenía esta doble explotación que en cierta medida es triple porque soy biográficamente migrante. Yo nací en Argentina, hace varios años llegué al Estado español y bueno, entre Logroño, Zaragoza, el estudio, y llegué aquí justo para empezar la tesis. Así que la triple precariedad es la precariedad afectiva, pierdo toda la red de apoyo y todo el colchón social que me podría llegar a sostener, ¿no? Sí, claro, la experiencia doctoral en este sentido es brutal.
Llevando la cuestión de género, esto que se engarza con toda una tendencia masculina pues a plantear la investigación y el propio trabajo con un talante hiperexplotador, que olvida todo lo que significan los autocuidados y los cuidados de los demás, que pone en segundo o tercer lugar todo lo que tiene que ver con lo afectivo y que, bueno, poco a poco va minando la salud mental a cuentagotas, ¿no? Toda la retórica de la independencia, el ego hiper masificado o hipertrofiado relacionado con pues, todo esto de los héroes de la investigación y querer ser un Castells o un Sennett o un qué sé yo, claro, termina, bueno, Castells, no tal, no. Pero las hacen, las salsas que se hacen, está bien, me mola. Pues claro, todo esto pues termina, como digo, mirando todo lo que es de base lo relacionado a los autocuidados y a la salud mental, ¿no? Salto por una especie de neuroticismo con el currículum, que consigo tener un buen currículum y consigo una FPU a partir del segundo año de doctorado. La sorpresa maravillosa que me llevo es que la precariedad y la fragilidad emocional no se acaba ahí. Si antes había una máxima autoexplotación a nivel laboral, pues en este caso pues, se junta con toda una retórica de la única oportunidad que tienes en la vida para ser Sassen y si la pierdes vas a ser un fracasado toda tu vida. La falta también institucional de apoyo, seguimiento y cuidado con la salud mental relacionada con toda la situación predoctoral también destroza todo lo que podía ser una buena oportunidad. Y bueno, toda la retórica de que por tener un contrato tienes que abandonar todo lo que tienes a tu alrededor, tienes que abandonar todo proyecto vital y tienes que abandonar todo hobby, etcétera, para dedicarte 100% a esto, encima con el mito de las horas, como cuantas más horas trabajes es mejor el resultado, cosa que es mentira. Bueno, en definitiva, toda una retórica ligada a la contratación, también es falta absoluta y total de valores, ¿no? Relacionada con una filosofía del currículum a peso, ausente absolutamente de cuestiones de valor, ¿no? Hace poco, ahora vengo de un encuentro que había en Andalucía de hombres por la igualdad y se estaba hablando del caso de un profesor emérito que había pasado de mérito, aunque en su historial de profesor había un montón de testimonios relacionados con la homofobia, ¿no? Hablando de que pues, los homosexuales están enfermos, etc. Esta persona, aún con todo, pasa de mérito, demostrando toda una ausencia total y absoluta de filtros morales, éticos y políticos en la trayectoria política, en la trayectoria académica, ¿no? Y bueno, no sé, voy mal fatal de tiempo, ¿no? Vale, pues me callo ya. Pandemia para el siguiente capítulo. Perfecto. Pronto. Grazie a tutte e tutti. Io mi rimane poco da dire perché è stato già molto detto. Volevo provare a declinare il concetto di genere in questo filtro della neoliberalizzazione dell'università. Il genere può essere utilizzato in diversi modi. Io proverò a declinarlo velocemente in 3 punti, uno soggettivo, uno politico e uno epistemologico, perché è importante anche insomma, definire che cosa significa anche il genere, ancora prima di descrivere in che modo il genere è stato affetto dalla neoliberalizzazione dell'università. E provo a riprendere un po' quello che è già stato detto per metterlo in questi 3 punti. Dal punto di vista appunto della costruzione neoliberale dell'università come forma di premio dell'eccellenza e della meritocrazia, gli effetti soggettivi che ha rispetto al genere, quindi dei soggetti che vivono e che cercano di sopravvivere all'università, dentro e contro l'università, dentro e malgrado l'università, e gli effetti un po' che ha già nominato Eleonora e che però provo anche ad approfondire sono questi. Il processo di competizione che porta all'individualizzazione, cioè noi siamo come dire atomi che sopravvivono all'interno di dipartimenti, gruppi di ricerca, classi,
perché questa cosa riguarda evidentemente anche gli studenti e le studentesse, non soltanto chi fa ricerca, ma anche chi vive l'università da un punto di vista di formazione, una individualizzazione che porta a un senso di solitudine, isolamento e una forma anche di alienazione rispetto a quello che ci si aspetta di poter e dover fare nel proprio percorso di studi e di ricerca, ma che poi viene continuamente deluso perché da soli, perché c'è un grande paradosso, che è il seguente: la conoscenza è naturalmente un processo collettivo di costruzione di genealogia e di percorsi, di stratificazioni di esperienze, di saperi, no? Che si costruiscono insieme. La conoscenza è una forma di relazione. E il paradosso dell'università neoliberale è quello di costruire invece l'idea, la retorica, che la conoscenza è prodotta da un singolo, un lonely hero, viene detto in letteratura anglosassone, non a caso, perché è lì che nasce l'idea della meritocrazia, del merito e dell'eccellenza. Questo lonely hero che a un certo punto, da solo, inventa qualcosa di geniale e di straordinario. Solo lui. Non qualcuno che dentro un processo collettivo di confronto, di relazione, di scambio, di una storia, di diverse storie che si intrecciano, produce un avanzamento collettivo della conoscenza. Quindi quest'idea dell'only hero, della eccellenza, dell'unico che riesce a emergere in mezzo a tanti sfortunati, diciamo così, e soprattutto tante sfortunate, è un'idea anche molto maschile. Di solito l'only hero è naturalmente un uomo eccellente, outstanding, no? Che fa l'invenzione, Einstein, eccetera. E questo produce due effetti da un punto di vista soggettivo in chi vive questa condizione, no? Di isolamento e di solitudine. La cosa che menzionavano prima Sara e Eleonora del professore che ha detto le donne in accademia non riescono, nel lavoro in generale, ma all'università non riescono a emergere tanto perché sono poco aggressive e spavalde. Non so se spavalde è una parola che si capisce. Coraggiose, però coraggiose un po' arroganti, sbruffone. E secondo me è una grande verità, perché l'effetto che ha questo processo di individualizzazione e di competizione non è neutro. Avviene in un sistema, in un contesto che ha già una sproporzione molto forte dal punto di vista di genere. Naturalmente chi soccombe sono i soggetti che invece cercano molto più spesso di lavorare in relazione, che cercano di come dire, costruire percorsi collettivi, spesso anche magari politici, per produrre la propria conoscenza, il proprio sapere, eccetera. E quindi la ricaduta è un senso fortissimo di inadeguatezza, di incapacità. Questo è un fenomeno già riscontrato nelle ricerche, in letteratura da diversi anni, no? Le donne all'università soffrono molto di un effetto emozionale, come dire, all'interno di questi contesti. Chi parla di più, chi occupa lo spazio della ricerca, del discorso, molto spesso non sono le donne, perché le donne, come dire, il discorso che faceva questo professore era di socializzazione, una socializzazione di genere che porta, come dire, a fare un passo indietro in un contesto che è attraversato da queste tensioni sessiste molto forti, in cui chi ha più coraggio, chi ha un habitus e anche un capitale sociale, no? Politico e di genere, se si può dire, non sono le donne, ma sono le donne e tutte le soggettività non maschili e non eteronormate subiscono così, quindi inadeguatezza, forme di autocolpevolizzazione e di autosabotaggio. Cioè, molto spesso, anche in maniera quasi inconsapevole, ci si blocca prima di fare un passo in avanti, prima di esporsi in certi contesti, ci si ferma perché si pensa che quello spazio non sia il nostro,
Questo lo dico un po' perché c'è molta letteratura, ma anche per esperienza personale. Quindi questo è un po' l'aspetto soggettivo. Vado veloce sugli altri due perché ho parlato già tanto. C'è un aspetto anche politico che però è fondamentale anche forse in questo contesto, questo qui di oggi, e che è appunto l'aspetto politico riguarda da un lato appunto quello che dicevo prima, cioè la costruzione di forme di sapere e di conoscenza che sono relazionali e prima dicevo e anche politiche. L'individualizzazione non solo frena ma impedisce il riconoscimento delle forme di sapere che nascono da contesti collettivi, da contesti anche di lotta e di appunto soggettivazione politica. Questi saperi vengono bloccati, vengono criticati, vengono puniti, quindi l'università neoliberale ha un effetto fortemente punitivo rispetto ai saperi critici, come si diceva prima, ma anche per esempio ai saperi femministi. Da questo punto di vista, secondo me è molto interessante, ne parlavamo stamattina al workshop, che non mi ricordo come si chiami, a cui abbiamo partecipato, sulla partecipazione femminista. Cioè c'è anche qua, proviamo a scorporare il genere, il concetto di genere. Esistono gli studi di genere, veniva detto prima, ma gli studi di genere riconosciuti e supportati dall'università neoliberale sono una forma di sussunzione dei saperi femministi e del conflitto che i saperi femministi portano all'organizzazione epistemologica del sapere accademico. I gender studies sono diventati un argomento, un campo di studi e quindi un campo di potere come tanti altri. Io mi occupo di lavoro, io mi occupo di gender studies, no? E questa cosa è una forma di neutralizzazione dei saperi femministi. Questo avviene molto spesso in moltissimi dipartimenti, centri di studio, di studi di genere. I saperi femministi hanno subito una forma di neutralizzazione politica, per cui diventano un argomento come un altro e al loro interno diventano ulteriori nicchie di potere accademico, per cui sono piccoli, però chi li governa riproduce la stessa dinamica che c'è fuori, la stessa dinamica gerarchica che c'è anche fuori. E quindi ok, mi chiudo qua, e quindi è importante, come dire, osservare e tradurre, declinare il genere nei diversi aspetti appunto che caratterizzano la nostra esperienza di vita e di lavoro, diciamo così, e di studio all'interno dell'università neoliberale. Muchas gracias a todas. Voy a intentar como ensamblar un poco algunas de las cosas que se han dicho y os voy a lanzar una propuesta de cómo podemos continuar con la mesa, porque, bueno, volvemos un poco al hecho de cómo queremos crear el conocimiento y que lo queremos crear de una manera diferente, ¿no? Entonces, creo que mejor no vamos a seguir con el guión que teníamos, porque creo que han salido, o sea, vamos a seguir tratando el mismo tema, pero creo que estaría guay que precisamente generáis un conversatorio más claro entre vosotras, ¿no? Porque imagino, os he visto apuntando cosas, asintiendo y quizás os queráis contestar. Así que, bueno, voy a dar unas pinceladas un poco sobre lo que ha salido en esta primera ronda, ¿vale? Y luego hacemos una segunda ronda y pasamos la palabra al resto, ¿vale? Porque creo que va a ser mucho más enriquecedor que ajustarnos a algo que se ha hecho de manera previa, ¿vale? Una de las cosas que me ha llamado mucha atención es la palabra joven, ¿no? Porque no sé yo qué es joven, en la universidad parece que eres joven hasta los 50, o sea, que lo eres, ¿no? Pero estamos hablando de joven con... Claro, a mí esto me hace pensar, ¿es joven ser precario? ¿Por qué cuando estamos hablando en una mesa sobre precariedad estamos hablando sobre juventud? ¿Hasta dónde llega la precariedad en la universidad? ¿Cuándo me tengo que dejar de considerar joven? Y ¿no? A veces en las ciudades es cuando ya no tienes abono metro joven, ¿no? Pero aquí tampoco, ¿no? Aquí, ¿cómo dejas de ser joven? ¿Es cuando firmas un contrato postdoc? ¿Es cuando tienes una plaza fija? ¿Eres joven hasta los 50 ya? ¿Dejas de ser joven cuando eres catedrática? Es una cosa que creo que también merecería la pena hablar. ¿Cuántos años tenemos nosotras que estamos aquí sentadas? ¿Cuántos años nos separan? ¿A qué años hicimos las tesis? Y la gente que está en la academia ocupando otras plazas, creo que también sería interesante, ¿no? Plantearnos
si joven necesariamente se entiende como precaria en la universidad. Otra de las cosas que creo que ha salido bastante es el tema de qué es género, qué son estudios de género, ¿no? Y así como determinados conceptos del movimiento feminista han pasado a ser hashtags, cuidado a ver que no nos convirtamos en un código de la UNESCO, ¿no? O sea, qué miedo podemos llegar a tener, que era un poco lo que se ha estado hablando en sesiones anteriores, es hasta qué punto estudios feministas ahora va a ser un código de la UNESCO que va a coger el catedrático de psicología, como decía Victoria el otro día, va a cogerlo, bueno, es que es más fácil la competición en estudios de género que en psicología. Entonces, bueno, creo que esto también es una cosa que nos está dando mucho miedo, sobre todo a personas que somos activistas, ¿no? Y que llevamos mucho tiempo en esto y de repente dices, jo, ¿no? En fin, esto me ha llamado mucha atención. Y luego también me ha llamado mucha atención que todas hemos hablado al final de cómo esto afecta a nuestras identidades. Creo que es una cosa muy necesaria hablar de cuál es el cargo o la consecuencia psicológica que tiene un doctorado sobre una persona. Hablar de cuáles son las estadísticas de depresión y de trastornos de ansiedad dentro de las personas que hacen doctorados, que si no me equivoco es 6 veces más alta la tasa que en personas que no lo hacen. Y sobre todo cómo eso se produce también a través de una crisis de existencia, no una crisis de subjetividad. Individualizarnos, sí, subjetivizarnos, no. ¿No? Creo que es algo también que es como vamos a fragmentarnos, vamos a ser átomos, pero nadie es un átomo único, ¿no? Todos somos iguales, etc, etc. Y cómo eso al final nos acaba pesando en nuestra crisis de identidad. Parece que cuando tu directora de tesis no se está leyendo tu tesis es que tu trabajo es una basura, ¿no? Y eso, tú llevas 4 años básicamente dejando tu vida aparte por determinados proyectos y ese proyecto no se está valorando de la manera que tú quizás crees que debería hacerse, ¿no? Y creo que esto pesa mucho, sobre todo en temas de autoestima, y hay muchos papers ya publicados sobre esto y hay muchos estudios y hay muchas vivencias personales que podríamos compartir aquí y ponernos a llorar probablemente todas, ¿no? Recordando. Y por último, otra de las cosas que quería decir es el tema de valorar los afectos, ¿no? Parece que competición sí, afecto no, ¿no? ¿Cuáles son las redes? Lo importante que es al final generar esos espacios de encuentro entre personas que están haciendo el doctorado, ¿no? Yo a mis colegas siempre les digo support your local PhD student, ¿no? O sea, yo hago Skypes con mis amigos que están haciendo el doctorado en otros países y les dices, lo sé, ¿sabes? Pero vamos a tirar para adelante. Entonces también cómo se nos fragmenta y qué impacto tiene eso sobre nuestras cuerpos, ¿no? Creo que es interesante todo lo que habéis planteado. Creo que la discusión siempre va a ir mucho más profundo de lo que planteamos en las preguntas. Así que os propongo, y os propongo a todas, quedan 2 ejes. Uno de ellos será cómo estas dinámicas de las que hemos estado hablando se ven reforzadas o no a través de la aparición de la pandemia del COVID. Y el último eje habla de cuál sería, si es que existe una alternativa feminista a la situación en la que nos pone el COVID. Así que yo lo que propongo es recoger lo que queráis de estos 2 ejes y contestaos entre vosotras, ¿vale? Si queréis hablar de alguna experiencia concreta como pues a mí no me salió este contrato porque vino el COVID, o si queréis hablar de algún tipo de propuesta o de contrapropuesta feminista a este caos que parece que nos aboca la pandemia, genial. Y también me encantaría que pudierais hablar entre vosotras. Y una vez que acabe la mesa, si os parece, os damos la palabra, porque imagino que hay aquí muchas más afectadas por la plataforma esta contra la tesis que voy a montar un día. Doncs, molt bé. Nuevos retos. La propuesta que has hecho va a provocar que sea más confuso de lo que parecía estas notas que tenía, ¿vale? Estuvimos dándole una vuelta al tema de la pandemia y de cómo nos ha afectado el COVID en las universidades, ¿no? La primera reflexión ya la medio adelantó ayer Marta, ¿no? Cuando hablaba del tema de las publicaciones, ¿no? De todos estos estudios cuantitativos que se han hecho. Las mujeres han bajado su ritmo de publicación mucho más que los hombres en la pandemia y que esto se le había achacado al tema del trabajo doméstico, etcétera, etcétera. Y seguro que sí. Pero se nos ocurría que observando nuestro entorno era imprescindible, impepinable hacer un análisis del reparto de tareas dentro de los departamentos de las universidades, ¿no? Cómo se están repartiendo las tareas. Y ahí nos aparecía un eje súper claro entre investigación y docencia.
especialmente en la época de la pandemia y en el momento del confinamiento duro, recordábamos muchas horas y mucho tiempo dedicado a intentar hacer un seguimiento al bienestar de las personas que estábamos en el aula virtual en ese momento, muchas horas de tutorías con alumnos que estaban pasando por procesos de ansiedad, pasando por procesos de muchas dificultades, etcétera. Mucha comida de olla sobre cómo adaptamos todo esto para que intentemos no perder a gente en el camino. Todas las semanas voy a mandar un email a las 6 personas que se han quedado descolgadas de la dinámica de esta semana para preguntarles, ¿te has descolgado porque querías o estás experimentando dificultades de algún tipo? Tal. Y esto estaba hipergenerizado. Nos costaba encontrar hombres de carrera en nuestro departamento que hubieran estado haciendo esto. Estos hombres de carrera estaban escribiendo artículos, mientras las mujeres y unos pocos hombres bienaventurados ellos estaban dedicándose a la docencia. Y es una separación que se nos da todo el rato, donde para algunas personas la universidad es docencia e investigación, para otras personas eso, la docencia, es lo que molesta a mis procesos de investigación, ¿no? Y hay una división de género súper clara que va mucho más allá del COVID, obviamente, que viene de antes, pero que en la pandemia la habíamos visto súper clara. Otra de las cosas que hemos visto es, coincide este momento de COVID en el momento en el que las convocatorias de investigación ya pasan de ser universidad y sociedad a ser universidad, empresa y sociedad, ¿no? Por ejemplo. Y esto la gente que estaba haciendo investigación con temas relacionados directamente con el COVID lo ha vivido claramente. O sea, sus únicos partners posibles eran empresas privadas. Y ahí se abre una puerta peligrosa donde la mayoría de los estudios feministas pierden interlocución con los movimientos que están en la parte sociedad, no en la parte empresa, ¿no? Y luego, pues por señalar una última cosa, podríamos hablar igual de una especie de epistemicidio que podría, me propongo el cachondeo de llamarlo softwareicidio, donde todos los aprendizajes, tanto ciberfeministas como de las comunidades del software libre, lo hablaban esta mañana sobre qué herramientas utilizamos y cómo, han pasado totalmente desapercibidos, se han ignorado de forma absolutamente a propósito, y se han firmado contratos millonarios con empresas multinacionales que han determinado claramente en qué plataformas hemos trabajado durante todo este tiempo, que han venido para quedarse por simples razones a veces tan banales y tan feas como facilitaban el control social del alumnado mucho más que las herramientas libres que estaban pensadas para una participación más horizontal, ¿no? Y teníamos un poco la sensación de que esto no se va a marchar pasado mañana, que forma parte de un softwareicidio planeado por las instituciones universitarias donde las herramientas libres se están dejando de lado. Sobre las alternativas o sobre qué podríamos echar un poco de luz, se nos ocurría ayer, hablábamos camino de los caminos, que generar espacios de confianza y de seguridad dentro de la universidad es súper importante, y pensamos en las redes feministas, pensemos también en las redes intergeneracionales, en cómo nos apoyamos personas que estamos haciendo un doctorado en personas que no lo están haciendo, que ya lo han hecho, porque esto va a ser una pista importante, y la necesidad de pensar juntas en estos procesos más allá de lo sectorial, más allá de plataformas afectadas por la tesis, que yo soy, plataformas afectadas por la acreditación, plataformas afectadas por la tal. Bueno, si generamos redes de apoyo donde realmente estemos personas que estamos en posiciones y en lugares distintos y sepamos negociarlas para estratégicamente hacer algo que nos interese, ¿no? Y la dificultad de cuidar estos espacios, porque esos espacios muchas veces pueden llegar a ser grupos de investigación, pueden llegar a ser grupos no consolidados, que requieren de un trabajo de cuidado, que es súper difícil conseguirlos, que necesitas para que el año que viene te lo renueven, publicar 8 artículos de no sé qué. Entonces, ¿cómo nos repartimos también esa tarea de que esos espacios sigan existiendo? Porque no podemos esperar toda la vida confiando en la catedrática enrollada que abre espacios, porque tiene el poder para hacerlo, ¿no? Sí, ¿no? Se nos vienen a la cabeza nombres, dice Sara, es verdad. Merci. Tio? Vols parlar? No, bueno, era así. Lionel, habla.
Claro, yo otra vez poniéndome en la posición de doctorando, en el caso de FPU, todo el tema de... Claro, el Joaquín me ha pisado uno de los temas, precisamente el tema de la feminización de los trabajos de cuidados durante la pandemia fue esta labor de la investigación frente a la docencia, la sentí mucho en mis carnes de una manera culpable, ¿no? En ciertas medidas he tenido que hacer la autorreflexión crítica de que he puesto en segundo lugar, y de manera voluntaria y seguramente con relación al género, la cuestión de la pedagogía, ¿no? Era una cuestión de la que fácilmente podía desquitar, que luego tenía unos resultados y unas consecuencias directas en la vida de los jóvenes y las jóvenes. Y los jóvenes. Fue un momento súper duro de crisis identitaria y también me di cuenta de todas las normas de quehacer académico que había aprendido hasta el momento, ¿no? Donde se había hipertrofiado este perfil de investigador, pero que se había dejado de lado totalmente todas las herramientas pedagógicas y todo lo que tenía que ver con el saber comunicar y ser consciente de las necesidades emocionales de toda esta juventud, ¿no? Incluso tan perverso llegaba el asunto que yo mismo, teniendo dificultades durante la pandemia, pues llegaba a ser poco sensible y poco empático con esta juventud, ¿no? Por suerte, tuve esta reflexión crítica y pude poner máquinas a trabajar para poder generar entornos pedagógicos más adecuados, ¿no? Pero efectivamente, a veces también la cuestión de la plataforma que comentaba Joaquín es clave, ¿no? A veces el tema de los ritmos, la incapacidad de poder introducirse en este lado más personal, poder romper ciertas brechas tecnológicas ligadas a la clase. Había jóvenes que tenían problemas brutales para poder acceder a determinadas plataformas, tener un seguimiento continuo, poder disponer algo de tan sencillo como un espacio personal para poder tener un seguimiento de la clase, ¿no? Esta dificultad generaba frustración y la incapacidad de poder comunicarse de manera más fluida era bastante frustrante, ¿no? Y la frustración aumentaba cuando te ves como el último mono en una pirámide jerárquica académica plagada de dejadez y de frustración, ¿no? Había un mareo generalizado tremendo donde no se sabía si entre las 2 semanas iba a cambiar de modelo. Gran parte del profesorado con edades muy avanzadas tenía una carencia a veces de interés para poder adaptarse a las nuevas circunstancias, y eso generaba una especie de doble velocidad entre personas que queríamos quizás generar un poquito más de entorno pedagógico y otras que para los que la investigación era principal y la docencia era secundaria, ¿no? Esto evidentemente va trayendo problemas de salud mental, como decías en el último apartado que hay que conectar, tremendos, ¿no? ¿Qué más? Tenían apuntadas propuestas. Chon. Eso es fácil preguntarlo, pero a ver cómo lo contesto. Creo que se ha apuntado durante casi todas las intervenciones la cuestión de cuestionar los criterios de excelencia por los cuales medimos esa pirámide, ¿no? Creo que ya se ha hablado en varias investigaciones cómo la excelencia medida en el impacto de raístas es tremendamente... ¿cómo se diría? Polémica, o ni siquiera es eficaz, porque ya no mide de manera viable o de manera realista lo que es un impacto real de una investigación. Muchas veces hay unos problemas tremendos ligados a la reproducibilidad de los experimentos que se terminan publicando. Hay un montón de problemas ligados a las redes de amigueo y contactos y favores que se hacen entre revistas, y sin embargo se ha apuntado en algunas investigaciones que es sorprendente la carencia de alternativas que tenemos para poder medir lo que podría llegar a ser el impacto o lo que fuese la alternativa de la excelencia, ¿no? Habría que repensar quizás que incluso son los artículos, esta especie de vómito tan cerrado en sí mismo, tan polla sobre la mesa, la medida más justa para poder medir la calidad de una investigación, o si son quizás otro tipo de elementos, ¿no? No sé, la capacidad de implementación, la capacidad de mejora social. Este tipo de criterios parecen bastante ausentes, ¿no? En cualquier tipo de debate en torno a la calidad o a la excelencia de la investigación, ¿no? Y propuesta también, bueno, y con esto ya me callo. Se ha hablado también de las cuestiones ligadas al género en la investigación. Me gustaría apuntar sobre la cuestión de la interseccionalidad, que se ha mencionado bastante poco. Se suele poner mucho peso en el análisis de las relaciones de poder académicas
intergénero, es decir, cómo pues una estructura dominada por hombres de manera jerárquica y unidireccional deja muy poco espacio para, para perfiles de mujer, y si lo hace es siempre a precio de masculinizar a estas mujeres, que se conviertan en abejas reinas y pues, tengan expresiones de género mucho más masculinizadas, ¿no? Sin embargo, a veces se habla poco de las propias relaciones intragénero que se relacionan también, que se dan entre los géneros a la hora de poder habitar la academia, ¿no? Es decir, hablar también de qué clases sociales son las que se permiten acceder al ámbito académico, qué capitales sociales son los que permiten entrar en los circuitos de influencia, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que aportar ese tipo de análisis también nos permite enriquecer y no caer en simplificaciones basadas en categorías binarias, ¿no? Gracias. Caterina. Ok. Rispetto alle ricadute del Covid, della pandemia sulle nostre vite, sia da un punto di vista dell'Accademia Neoliberale che di genere, a me quello che viene da dire è che se l'università neoliberale, così come tutti i processi neoliberali in tutte le sfere del lavoro, hanno, come dire, prodotto una sovrapposizione estrema fra tempi di vita e tempi di lavoro, attraverso questa forma di autoresponsabilizzazione e colpevolizzazione nel caso in cui non si rispettino le scadenze, gli obiettivi dati dal capitale. E la sovrapposizione fra tempi di vita e tempi di lavoro lasciata, come dire, completamente in mano a ricercatori e ricercatrici chiusi in casa con il lockdown, senza nessuna interruzione più, neanche per andare al lavoro, perché comunque il luogo di lavoro era la casa, e quindi a casa. Io personalmente ho lavorato 14 ore al giorno, ogni giorno, compresi i weekend. Ho pubblicato tantissimo, cioè da un punto di vista neoliberale, evviva la pandemia, ho pubblicato tantissimo, il mio curriculum ha fatto un salto e la mia vita è un disastro, e sono adesso sì, a livello psicologico le ricadute sono state devastanti, e per fortuna che non ho figli e quindi no, però quell'aspetto lì ovviamente ha aggravato maggiormente su chi aveva anche compiti di cura all'interno della famiglia, no? E, da questo punto di vista qualche speranza ce l'abbiamo, ve la portiamo io e Eleonora oggi, perché come è stato detto, noi durante proprio all'inizio del lockdown, come ricercatrici e ricercatori precari in Italia, abbiamo sentito l'esigenza di sentirci e di organizzarci, quantomeno in un primo momento, per condividere il senso di spaesamento e disorientamento che avevamo rispetto a quello che stava succedendo. E quindi abbiamo creato un contesto collettivo online, ovviamente, di prima di tutto spazio di parola, di condivisione della nostra condizione, di come stavamo, di mappatura, di controllo, diciamo, delle situazioni lavorative, per cui contratti che potevano finire e non essere rinnovati, ricerche che non avevano la possibilità di essere portate avanti perché c'era il lockdown, eccetera. E da qui è nata un'idea che diciamo abbiamo portato noi compagne femministe, perché è proprio una pratica che deriva appunto dalle esperienze femministe, che è stata quella di costruire prima di tutto uno strumento di ricerca, di autoinchiesta, di conricerca, per comprendere una specie di questionario, una survey, che abbiamo distribuito online a livello nazionale, per capire come stavamo, le condizioni di vita e di lavoro di ognuno di noi. E in secondo luogo, da questa condizione
e da questa conoscenza che abbiamo autoprodotto abbiamo costruito uno strumento ulteriore di cui adesso vi parla Eleonora, che è il manifesto, anzi la manifesta dell'università che vogliamo, e che parte da quello di cui abbiamo parlato fino adesso per rovesciarlo. Sì, grazie mille. Vabbè, io ringrazio tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Grazie, ripetimelo ogni volta di parlare piano e tranquillamente, perché almeno posso saltare tutta la parte sul Covid e sulla pandemia e passare alla parte interessante e un po' succosa della discussione. Rispetto alla questione pandemica, mi piace sottolineare ancora un elemento che forse non è emerso tanto, ma che secondo me è molto interessante, che è la delegittimazione del sapere scientifico e la rottura soprattutto del patto sociale tra scienza e cittadini, che è una cosa di cui io credo che come persone che fanno parte della comunità scientifica dobbiamo prenderci in carico per ricostruire quella fiducia. E io credo che questa fiducia tra scienza e cittadini e cittadine si ricostruisca solo slegando il sistema di produzione dei saperi dal mercato e dal capitalismo, perché finché la scienza sarà sottomessa al capitalismo avremo una scienza di cui le persone non si fidano. E io credo che questo sia centrale rispetto alla lettura che dobbiamo dare di questa fase di pandemia, e credo che a partire da questa riflessione qua possiamo immaginare un'alternativa femminista per una nuova università, per un'università manifesta, come abbiamo chiamato noi il testo che abbiamo scritto. Università manifesta è appunto il manifesto per l'università che vogliamo. Abbiamo cercato di partire da una riflessione sui nostri bisogni, sulle nostre esigenze, sulla nostra condizione, spesso pessima, per tentare di ribaltare quei presupposti e costruire un'alternativa, appunto. Abbiamo diviso questo testo fondamentalmente in 3 sezioni, dove nella prima mettiamo a sistema il sistema della didattica, perdonate il gioco di parole, con la democrazia, e quindi cerchiamo di riflettere su come un modello alternativo di didattica sia un modello democratico per insegnare e per produrre saperi, e dunque costruiamo una riflessione in questo senso. Il secondo capitolo di questo testo diciamo che affronta il tema della precarietà a partire da un punto di vista soggettivo e tenta appunto di smontare l'individualismo e l'atomizzazione di cui parlava prima Caterina, per costruire una proposta di università cooperativa, collaborativa, dove le cose si fanno insieme e si scopre che se li fanno insieme si fanno bene, curiosamente, perché la conoscenza è un processo collettivo, come dicevamo. E in ultimo affrontiamo il tema della valutazione dentro al sistema della ricerca. Perché dentro al sistema della ricerca abbiamo scelto il tema della valutazione? Perché è un ingranaggio fondamentale attraverso cui passano tanti di quei meccanismi che hanno consentito all'università neoliberale di affermarsi, alla competizione di prendere piede, perché la valutazione altro non è se non un filtro per decidere chi è bravo e chi no. E invece noi abbiamo deciso che vogliamo riappropriarci del sistema di valutazione, perché vogliamo che il sistema di valutazione sia qualcosa per rendere migliori i prodotti di tutte e tutti, e questo è il presupposto che ci siamo dati quando abbiamo pensato a un modello diverso di università che abbiamo cercato di mettere nero su bianco. Abbiamo pensato a un sistema di valutazione dal basso, fatto tra colleghe e colleghi e non verticalmente. Abbiamo pensato a un'università orizzontale, cooperativa e democratica, e credo che oggi quello che possiamo fare e che dobbiamo fare il più importantemente possibile e urgentemente possibile sia riappropriarci dello spazio delle università. Ci sono tanti problemi, ma ci sono anche delle alternative. Io credo che noi le possiamo praticare stando dentro l'università, barricandoci dentro questa università e riappropriandoci dei nostri spazi e piano piano andando a smontare pezzo per pezzo tutti quelli che sono gli elementi di profonda ingiustizia sociale che caratterizzano l'università neoliberale.
E ho finito perché mi hanno dato un foglietto con scritto mi manca un minuto. Ero davvero all'ultima battuta e dunque io credo questo, che possiamo riappropriarci delle università smontando pezzo per pezzo. Non è una sfida semplice, ma è una sfida accessibile, è una sfida che dobbiamo però intraprendere collettivamente, tutte e tutti, oggi. Grazie. Muchas gracias a todas. La verdad es que, no sé, a mí me parece que ha quedado al final bien cerrada y bien, quiero decir, como que ha tenido bastante cohesión el conversatorio. Creo que la propuesta de la que nos estáis hablando de Manifiesto Universitario, o sea, me parece muy, muy, muy potente y me parece que es algo que deberíamos extrapolar a muchos espacios, ¿no? O muchas universidades en las que estamos nosotras. Como punto final a la mesa, antes de pasar la palabra a todas las que estáis aquí, tanto en ciberespacio y como en el no ciberespacio, una de las cosas que más veo, ¿no?, es el tema de que parece que cuando estás en un espacio normativo toda tu vida se vuelve muy normativa, ¿no? Porque estamos hablando de cuáles son los efectos de estar en un espacio neoliberal, capitalista, feroz, competitivo como la universidad. Esto tiene su efecto también en su vida, ¿no? Es un poco lo que dice Caterina, ¿no? Muchas de nosotras, yo tenía 3 trabajos mientras hacía la tesis doctoral porque no tenía beca y justo me pilló cuando la pandemia. Yo no he escrito tanto en mi vida, ¿no? Ahora, yo no pisaba la calle, bueno, nadie pisaba la calle, pero quiero decir, yo me he dado cuenta, ¿no?, que ahí todo lo que tenía que ver con afectos en mi vida desapareció para que fuera escritura, ¿no? Y creo que también es muy importante darnos cuenta de cómo la propia normatividad de la universidad afecta muchas veces también a nuestra manera de luego llevar nuestra vida, ¿no? El no tener tiempo para poder dedicar a tus vínculos o al afecto, ¿no? Ya no solo al afecto personal en tu vida, digamos, privada, sino también en no poder dar cuidados a esas personas con las que realmente compartes espacio, ya sean tus alumnas o tus compañeras, ¿no? Y también cómo nos deja tan poco tiempo toda esta norma para la propia organización, ¿no? Además de la constante, de la sombra de esa amenaza de te podemos echar, ¿no? Creo que al final estamos como en espacios donde si no nos juntamos, ¿no?, y hacemos propuestas como la que hoy nos habéis presentado aquí, es muy difícil, ¿no? Parece también que veo muy poca movilización entre profesoras universitarias, quiero decir, no sé, pocas huelgas se hacen, no sé cuándo tiene que ser el momento excepcional para convocar esa huelga o no sé cuándo tiene que haber un parón realmente universitario, por ejemplo, en el sistema español. No sé si es cuando cambian los criterios de la NECA, como va a pasar este año, o la próxima vez que lo cambien dentro de 15 minutos después, ¿no? Entonces creo que bueno, que tanto la lucha como, o sea, que empecemos también lucha por fuera y lucha por dentro y sobre todo también por fuera, saliendo de esa lógica de la que criticabais vosotras. Así que no me entretengo más, que ya me he puesto seria con las horas. Y nada, tenemos unos 15 minutos de conversatorio con vosotras. No sé, creo que Carla tiene el micro por ahí. Carla, también coordinadora de la mesa, tiene el micro, así que no sé si alguien quiere comentar algo. No sé si hay... Mira, por ahí no. Y luego, ahí también. ¿Me lo pasas por Skype? No, te lo paso yo por... Ok, vale. A ver si. Hay que esperar. Ya puedo escapar. Hola, bueno, muchas gracias por todas las exposiciones. Yo quería comentar, bueno, al panorama desolador, ¿no?, de, de la precariedad, la COVID y, bueno, y puntos suspensivos, el sexismo, bueno, todo esto. Planteo otra cuestión. ¿Qué lugar nos queda a las mujeres que tenemos hijos e hijas, digamos, para entrar, ¿no?, a la academia o a la investigación? Porque precisamente esa competencia, ¿no?, de la que habláis, esa exigencia, esa dedicación, pues como comentaba Alicia, ¿no?, de estar todo el día escribiendo, bueno, pues es directamente imposible, ¿no? O sea, y bueno, se vio en el confinamiento, en el sentido de que o sea, en el tiempo que estuvimos ahí recluidas, ¿no? Que yo, por ejemplo, como muchas otras mujeres, no tuvimos absolutamente tiempo para nada más
que para hacer casi de madres, ¿no? Y con todas esas, la multiplicidad de funciones, ¿no?, que conlleva. Entonces, nada, simplemente, bueno, como yo he estado estudiando el impacto, ¿no?, de la pandemia en las mujeres, madres trabajadoras, pues es un tema que, además de que me toca en lo personal, también me toca en lo que he estado estudiando, ¿no? Y me parece que es un tema también, bueno, importante a considerar en esa universidad que queremos o en ese cambio, ¿no? Bueno, no lo hemos Gracias. mencionado, gracias por la pregunta. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de madre en la academia. No sé si Sara quiere aportar algo. Claro. ¿O hay alguna pregunta más aquí en la sala? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿No? Vale, pues si no, que conteste Sara y luego miramos lo del Teams. Bueno, voy a hacer las dos cosas, ¿vale? Y bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Además porque, quiero decir, aparte que estaba totalmente inesperado, yo creo que también no solamente la lectura del trabajo de cuidado, que uno podría ser madre o podía tener otros cuidados, ¿vale? En este sentido, es decir, que claramente las niñas comportan, como decir, una tensión constante y perenne dependiendo en particular de la edad. Yo particularmente en este momento soy madre soltera, bueno, casi soltera de un niño de 4 años, que a la época tenía 2, entonces ha sido bastante intenso. Y creo que nos olvidamos también que los años precarios de la carrera académica, para cuando uno empiece temprano, etcétera, tienen que ver con los años, entre comillas, fértiles, ¿vale? En el sentido, en los años en la cual uno, si quiere y puede, ¿vale? Y aquí también hay, creo, una lectura de clase muy importante, porque ¿qué significa? Yo me siento una persona privilegiada de poder decir, estoy aprendiendo precariamente, pero acompañada una carrera a nivel académico, pero yo he podido y muchas otras personas no. Es decir, yo he tenido el privilegio de poder escoger cuál era mi destino, ¿no? En este sentido, y creo que la academia es muy poco amiga del trabajo de cuidado en general, ¿vale? Y de las madres en particular, y en particular de las madres en la academia en la posición precaria, ¿no? Entonces, me hace reír porque yo no quiero hablar mal de mi universidad, pero al final, cada vez que me siento, en alguna forma lo hago. Pero hace, creo, 6 meses o algo así, llegó una convocatoria que te decía, bueno, si has sido madre en los últimos 5 años, y etcétera, etcétera, te vamos a dar 6 meses, ¿vale? Para que tú puedas recuperar de no tener docencia y para que tú puedas recuperar estos 6 meses para aumentar tu producción de conocimiento, que significa ir siempre detrás de los mismos mecanismos, ¿no? Bien, esto vale, y tiene también que ver con una pregunta que ha llegado en Teams, para una persona que ha tenido un recorrido académico, como decir, lineal, ¿no? Entonces, que sale del máster, se apunta a un doctorado con beca y después del doctorado con beca le sale una postdoc, etcétera, etcétera. Mi recorrido académico, como muchos más, no ha sido tan lineal, ¿vale? Antes de tener el contrato postdoc, yo en realidad he sido técnica de investigación, entonces con un contrato de administrativa para bastantes años, y estos años en realidad yo he hecho investigación porque escribí mi tesis doctoral, pero esto no cuenta. Entonces estos 6 meses que ya la universidad me regalaba, bueno, se lo han comido, ¿no? Es decir que, quiero decir, hay muchas cosas que la universidad no cuenta. La universidad no es un espacio de cuidado. No es un espacio que tenga los cuidados en el centro, ¿no? Y personalmente creo que en esta idea, ¿no?, también de la universidad manifiesta, etcétera, etcétera, esto es el punto. Es decir, cómo bombardeamos una institución desde dentro que nace como institución hostil a la humanidad, al hostil a la vida, para que se transforme en una institución vivible y donde ahora eso parecerá súper friki, pero no pasa nada, donde en realidad haya, como decir, cariño y acompañamiento. En plan, donde en lugar de ser solas, deprimidas y ansiadas, en la cual dice, bueno, me voy a dedicar al trabajo académico, donde me he metido, ¿vale? Vale, lo voy a hacer y lo voy a hacer, un espacio en el cual me da la posibilidad de ser la persona que yo quiero. Yo creo que esto más o menos, pero bueno, creo que podríamos hablar para... Sara, años. ¿Tienes tú las preguntas de Sí. Teams?
¿Hay muchas? Vale. Vale, bueno, no leo el nombre, ¿vale? De quien escribió, entonces me sabe muy mal, pero hay una persona que dice, hola, quizá pueda aportar un par de cuestiones a la reflexión en torno a la precariedad. Una tiene que ver con la edad y la otra tiene que ver con la no adscripción, por así decir, al itinerario académico al uso. Las dos cuestiones pueden plantearse imbrincadas, ya que se dan situaciones de precariedad, que son muy duras, lo puedo asegurar, entre personas mayores, digo, de más de 50 años, con larga militancia feminista y poca trayectoria académica. Que desean dialogar con la academia durante un periodo determinado, el periodo de la tesis doctoral, y que se encuentran con un auténtico desierto en mucho sentido, además de una soledad infinita. Esta es nomás una reflexión para sumar elementos de intercambio, ¿vale? Y la Patricia, en ese caso sí que leo el nombre, dice que puede hacer cuando te has formado en los temas de género y no tienes con quién conversar sobre el tema porque nadie quiere hacerlo contigo, ¿no? En mi contexto se castiga o excluye socialmente a todo quien se manifiesta como feminista y está muy estigmatizado. Y no sé si hay más, de momento no. A mí me gustaría, con respecto al primer comentario, una palabra que nos ha dicho aquí es elitista. La universidad es completamente elitista. O sea, quiero decir, ¿cuántas veces? Bueno, yo hago filosofía y en los congresos de filosofía, que bueno, o sea, son espacios súper androcéntricos, tú te das cuenta, ¿no? Que parece que cuando viene una persona, una investigadora que no tiene filiación con la universidad o que no es profesora de universidad porque es profesora de secundaria, ya hay un cuestionamiento del propio discurso de esa persona. Muchas veces, como bien apunta el comentario, además es algo que se cruza con la edad, ¿no? Es decir, no suelen ser personas en su veintena o en su treintena. Muchas veces, yo hablo de mi experiencia dentro del campo de la filosofía. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque al final... ayer hablaba con un colega que está haciendo el doctorado justo en Florencia y él decía, yo vengo de la URB, de la Universidad de Tarragona, ¿no? Y entonces aquí viene gente que todo el rato te va diciendo, pues yo estudié en Oxford, yo estudié no sé dónde, yo estudié en no sé cuántos, y cuando a él le preguntaron su alma mater, que ya me parece completamente una pregunta con un corte muy claramente clasista y elitista, él quedaba como en una situación de veo que me están cuestionando, ¿no? Entonces creo que es muy interesante el plantear pues todo este tema de la filiación, como las profesoras asociadas de repente no tenemos filiación continua, cómo eso nos pesa cuando tenemos que hacer las acreditaciones, movidas con compatibilidad con contratos, etc., ¿no? Creo que también es muy interesante hablar de toda esa gente que no se sitúa dentro de la academia de manera constante. ¿Qué es lo que les está afectando? Pues yo creo que muchísimo elitismo, ¿no? Que tampoco lo hemos mencionado demasiado por aquí, pero es muy elitista la uni. Y el segundo comentario, o sea, y la segunda no era tampoco una pregunta, ¿no? La segunda. Lo de... es que... Claro, no sé si alguien quiere contestar a esto, de vosotras. No sé, no sé, es que no acabo de entender si es que dentro de un espacio universitario que tú te sitúes como feminista y es que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? El problema es que es de manera innata la universidad es un espacio, como decíamos al principio, ¿no? Y como habéis podido ver en el abstract de la mesa, es que su naturaleza es heteropatriarcal y neocolonial. El conocimiento que crea es heteropatriarcal y neocolonial, ¿no? Entonces, esto, por muy triste o por mucha rabia que me dé, esto no es un espacio normal dentro de la universidad. De hecho, cuando se generan muchos espacios que tienen que ver con estudios feministas o estudios de género, es #feminista, ¿no? Es un tuit barato o lo que podría ser dentro de unos años un código UNESCO estamos hablando de pensamiento feminista. Pasa muchas veces en determinados espacios de la universidad que se autodeterminan como espacios de estudios de género, donde el discurso no tiene por qué ser precisamente el feminista de todas y donde sigue habiendo determinadas reticencias, ¿no? También podríamos hablar de qué tipo de proyectos o qué tipo de congresos se llevan el dinero de determinados concursos o determinadas becas, ¿no? Creo que a mí yo te puedo decir a mí me salvaron mis amigas.
A mí me salva mi red de afecto, a mí me salvan mis amigas con las que puedo hablar de lo que a mí me pasa, ¿no? Más allá, yo ahora porque, bueno, tengo la suerte de que tengo unas compañeras que son la hostia, ¿no? Y con las que puedo compartir muchas cosas que no solo tienen que ver con mis intereses personales, sino también académicos, pero a mí me han salvado mis amigas, a mí me ha salvado el movimiento feminista de dejar de hacer esto, ¿no? El activismo es lo que me ha llevado a la academia feminista, no la academia feminista al activismo, ¿no? Entonces, creo que salir un poco de las lógicas de la universidad, otra vez volví a la propuesta que planteabais, creo que es la única solución que nos queda. Chicas, ¿queréis decir algo por ahí? ¿Tot bé? ¿Vols parlar? ¿No? Bueno, son las 5:30, no sé si queréis añadir algo. ¿Queréis añadir algo? ¿Por aquí? Pues si os parece, os dejamos respirar entre mesa y mesa y nada, agradeceros de nuevo a todas, las que estáis en la mesa, las que no estáis en la mesa, las que estáis en el espacio sideral y sobre todo de nuevo quería agradecer a las compas que estamos haciendo posible esto a nivel técnico y a toda la gente de la organización y sobre todo a las personas que están encargadas, a las técnicas audiovisuales que nos están acompañando todos estos días, ¿vale? Así que